Buenas tardes, mi nombre es Francisco Zapata y el día de hoy les voy a explicar la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, cómo y cuándo sucedió. Pero ¿saben qué? ¿Por qué no nos transportamos a aquella época? Hola, mi nombre es María Bueno, número 23 de tercero B, y hoy les hablaré un poco sobre los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Hola, mi nombre es Carla Ventura, soy la número 6 de tercero B y estaré hablando sobre las características de la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero creo que deberíamos centrarnos en ambiente. Muy buenos días, mi nombre es Albert Antigua, soy el número 2 y en esta ocasión les hablaré la causa por la cual Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Buenos días, mi nombre es Rolani Veras, número 26 de tercero B, y hoy les estaré hablando sobre la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, específicamente las consecuencias que se desarrollaron. Pero primero, teletransportámonos a aquella época. Mi nombre es Lismari Grullón, número 19 tercero B, y voy a hablar sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. La entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos es un país que está ubicado en América del Norte, limita al sur con el Golfo de México y México, al norte con Canadá y al este con el Océano Atlántico. ¿Cómo y cuándo entró Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos ingresó a la Segunda Guerra Mundial el 8 de diciembre de 1941 a raíz del ataque del Imperio japonés a la flota norteamericana del Pacífico basada en Pearl Harbor. Este ataque fue, como ya había dicho, causado por el Imperio japonés. Japón queda al noreste de Asia y al sur limita con Corea del Norte y Corea del Sur. El entonces presidente Franklin Roosevelt dijo que ese día viviría de la infamia y a partir de ese entonces se inició una polémica en torno a si el gobierno norteamericano supo de antemano que ocurriría el ataque. Aquí podemos ver el tanque de guerra de los Estados Unidos, M-24 Chaffee. Aquí podemos ver también los campos de concentración de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí podemos ver a Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas enfrentados en la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, Estados Unidos sigue siendo una gran potencia. También han desarrollado la industria de aviación, han perfeccionado los aviones que se utilizaron en esa época. Pero antes, creo que sería mejor entrar en la época, ¿no? Algunos de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que Estados Unidos entrara en esta, debemos remontarnos hasta finales de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a esta gran guerra, pero había perjudicado a Alemania, país que se encuentra en Europa Occidental, al sur de Dinamarca. Se vio muy perjudicada. Los alemanes necesitaban un líder, y de ahí surgió Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la ira del país. En 1923, Hitler fue encarcelado debido a un fallido golpe de Estado. En 1932, Hitler ganó unas elecciones simples y después de un año se alzó al poder, y de ahí nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán. Hitler hizo caso omiso al Tratado de Versalles e incumplió muchas de sus normas. En 1938 empezó a mover fichas en su expansión territorial, agregando a Australia sobre sus dominios, y amenazó con desencadenar una guerra europea. Inglaterra, país bordeado al norte por Escocia y al oeste con Gales, y Francia, país situado al suroeste de España y al sur con el mar Mediterráneo. Le declararon la guerra a Alemania. Durante un gran periodo, Alemania estuvo reagrupando filas.
y a este periodo se le llamó la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes de la expansión británica. Las tropas francesas e inglesas se perpetraron tras la línea Maginot, una línea que se creía inexpugnable, o sea, imposible de conquistar. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó a Finlandia, que se encuentra al norte con Noruega y al oeste con Rusia, y los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Hitler pensó que el ejército rojo era débil y conformado por infrahumanos. Los alemanes acabaron con la Guerra de Broma en mayo de 1940, después de atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia, utilizando la Guerra Relámpago. Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados, y el 22 de junio Alemania y Francia firmaron un armisticio, donde Alemania resultó ganadora. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias como los Estados Unidos, que está ubicado en el norte y limita al norte con Alaska, y China, que limita al norte con Mongolia. Entre ellas están agrupados en alianzas militares enfrentadas los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje, durante el revuelo que llegó a su fin en 1945 con la victoria de Europa y la muerte de Hitler, que ocasionó demasiada tortura y muchas muertes en la época, donde solo algunas personas sobrevivieron para contar el hecho. Como dice una frase que me gustaría resaltar: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por esa razón, vamos a hablar sobre las características y demás sobre la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Lo podemos relacionar con la actualidad, ya que sabemos que en el 2020 los Estados Unidos sigue siendo una de las mayores potencias mundiales, que sigue exportando alimentos, maquillajes, productos y demás a muchos países latinos. En Estados Unidos, que está ubicada al norte con Canadá y al sur con México, la década de 1920 recibió el nombre de los felices años 20, debido a la prosperidad económica que experimentaba este país. Esto finalizó en el año 1929, ya que en Estados Unidos la bolsa de New York experimentó una brutal caída en el llamado Jueves Negro, seguido por el catastrófico Lunes Negro y Martes Negro. Una vez iniciado, el derrumbe de los precios de las acciones y de otros valores no pudo detenerse. Hacia 1932, miles de bancos y 100.000 sociedades mercantiles habían quebrado. El fin definitivo de esta Gran Depresión llegó en el año 1941, en la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Lo que causó que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial fue que el gobierno de Roosevelt impuso un embargo de las exportaciones de petróleo sobre Japón, que está ubicada al noreste de China y al sur de Siberia, Rusia. Esto provocó que el emperador Hirohito acabara decatándose por las tesis belicistas de Hideki Tojo, quien buscaba invadir las Indias orientales neerlandesas, actualmente conocidas como Indonesia, que eran ricas en petróleo. No obstante, exigía un grave impedimento a la hora de realizar esta acción: la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Por consiguiente, el 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa atacó la base estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal, en el que se enfrentaron los países que conforman las potencias aliadas
y las potencias del eje entre 1939 y 1945. Tras 6 años de dura lucha, el 14 de agosto de 1945 se declara el fin de la guerra con la victoria de los aliados ocurrida tras la caída del régimen de Adolf Hitler en Alemania, que se encuentra ubicada en Europa Central. Forma parte de la Unión Europea y el Imperio de Japón, que está ubicado al noroeste de China y de Taiwán. Las consecuencias que tuvo la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial fueron las siguientes: el ataque a Pearl Harbor, el enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón, Estados Unidos que está situado en la franja central de Norteamérica, la invasión de Indochina, que es una zona del sureste asiático situada en la India y China. En 1941, la invasión japonesa atacó por sorpresa, por orden del comandante Yamamoto, a la flota americana que se encontraba en el puerto de Pearl Harbor, en las islas de Hawái, que está ubicado en el Océano Pacífico Central, en la parte sudoeste de los Estados Unidos. En apenas 90 minutos, el ejército japonés logró destruir 7 acorazados, unos 90 barcos, 250 aviones y un total de 5.000 hombres heridos o muertos. El Congreso de los Estados Unidos, cuyo presidente en aquel momento era Franklin Delano Roosevelt, declaró la guerra a Japón, con lo que los Estados Unidos entraba en lleno a la Segunda Guerra Mundial de la mano de los aliados. Como consecuencia, Alemania declaró la guerra a los americanos. Eso lo podemos relacionar con la vida actual, ya que es un hecho inconstitucionable que los Estados Unidos ha tenido un comportamiento imperialista desde el inicio de su formación como país. Ejército de la Unión Americana bombardeó posiciones de una milicia pro-iraní en la ciudad de Chita, Karbala, el viernes 13 de marzo de este año 2020, como lo hizo Estados Unidos, bombardean las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, dejando una vasta deserción de humana y natural con la radiactividad nuclear en la Segunda Guerra Mundial. Se denomina Día de la Victoria en Europa al 8 de mayo de 1945, fecha en la que Alemania, que está ubicado en Europa Occidental, firmó su rendición incondicional, poniendo así fin a la Segunda Guerra Mundial, excepto en el Pacífico. Las potencias aliadas hicieron numerosos intentos para acabar la guerra. Sin embargo, Japón, que está ubicado entre el Océano Pacífico y el Mar del Japón, no tenía ninguna consideración por las vidas de sus soldados ni de sus ciudadanos. El presidente estadounidense Harry Truman tomó la decisión de usar armas nucleares contra Japón. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos, que está ubicado en el centro de América del Norte, lanzó la bomba nuclear contra la ciudad de Hiroshima en Japón. Y el 9 de agosto de 1945, otra bomba nuclear fue detonada sobre Nagasaki, Japón. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y estructura social del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, para prevenir guerras y mantener la paz internacional, se creó la Organización de Naciones Unidas, que sigue vigente en la actualidad. Un dato curioso es que durante la guerra en Gran Bretaña, la tasa de suicidios cayó un 33%. Es que dentro de la Segunda Guerra Mundial, la guerra más larga fue la Guerra del Atlántico. Las fuentes que utilicé para buscar toda esta información fue Hormiga City y Wikipedia. Un dato curioso es que aunque la Unión Soviética acabó imponiéndose a Finlandia en 1940, es que el Ejército Rojo perdió 200.000 hombres en la campaña, por solo 25.000 de las fuerzas finlandesas. Una frase que nos dejó Churchill fue que jamás en la historia del conflicto humano tantos debieron tanto a tan pocos. Gracias. Datos curiosos. Hubo 71 campos de concentración, participaron
más de 100.000 millones de soldados, se saldaron 2 bombas atómicas y todo esto en la Segunda Guerra Mundial. Bibliografía. Esta fue investigada en SlideShare, Wikipedia y la página Características. Gracias. Gracias a la Segunda Guerra Mundial, la cual hace referencia al desarrollo de las comunicaciones, con el desarrollo de la intranet, la cual es la madre de la Internet, que actualmente es un fenómeno expandido, que abarca prácticamente el mundo entero. Bibliografía. Esto lo investigué en Wikipedia, YouTube, Hormiga City y característica.com. Un dato curioso es que más de 6 millones de judíos fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Muchos sucesos. No. Bibliografía. Estas fueron SlideShare, Psicología y Mente, Forus Manual, Enciclopedia de Historia. Gracias por su atención.